La ciencia como conocimiento es la materia que nos invita al pensamiento sistemático con el único objetivo de responder esas dudas que nuestro propio conocimiento genera. El método científico nos proporciona las herramientas y pasos a descubrir, formular nuestras ideas de manera más organizadas, a darle forma a nuestro pensamiento abstracto, a plasmarlo en una hipótesis, experimentarlo e intentarlo las veces necesarias, el mismo procedimiento hasta obtener una teoría. Una teoría sirve para conceptuar la realidad. Pero, ¿qué significa conceptuar la realidad? Conceptuar la realidad es expresarla mediante explicaciones y predicciones. De hecho, estas son las dos funciones que cumplen las teorías en el proceso científico. Explican generalizaciones empíricas que ya se conocen, es decir, resumen el pasado de la ciencia, y predicen generalizaciones empíricas que aún son desconocidas, es decir, guían el futuro de la ciencia. Otras cosas que son importantes saber de las teorías es que se realizan para cumplir el fin de todas las ciencias, identificar las necesidades de la naturaleza. Y también que si una teoría no puede interpretar la realidad, no es por ser teoría, sino es porque es una mala teoría o es una pseudoteoría. Y un ejemplo de teoría es la teoría conductista, que propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje es la relación que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. Es denominado situaciones de las ciencias factuales y datos concretos. Un objeto es todo lo que puede ser o es tema del pensamiento. Según Bungen, existen 4 clases de hechos. Los acontecimientos, que son modificaciones en el espacio-tiempo. Los procesos, que son la secuencia de acontecimientos ordenados en el tiempo. Los sistemas concretos, que son cosas físicas distintas a los sistemas conceptuales, es decir, a las cosas abstractas. Los fenómenos, que son los acontecimientos tal cual se presentan. Otros aspectos que hay que saber acerca de los hechos es que hay que interpretarlos. Y se interpretan de diferentes maneras según la perspectiva científica con la que se observa la realidad y también según el supuesto teórico con el que se interroga la realidad. Y también un hecho puede contradecir toda o una parte de una teoría social. También en los procesos científicos, en el proceso del conocimiento científico, no hay solo buscar, clasificar, describir, recoger los hechos, no, es más que eso. Y un ejemplo, de hecho, es que la contaminación va a afectar a todo el planeta, a todas las ciudades. Y gracias a la ordenación y la clasificación sistemática. Cuando clasificamos, tenemos que fundamentar y dar validez a las pautas que se utilizan. La clasificación permite las generalizaciones. Las generalizaciones son de los resultados observados de manera singular, aplicarse a todos los casos. Y las formas de generalizar son la formación de conceptos, por ejemplo, acomodación, marginalidad, la formación de categorías, por ejemplo, rasgos culturales, la elaboración de tipos, que son los que tienen características en común, la deducción de constantes, que, por ejemplo, cuando se frustran las personas, toman conductas agresivas. Y por último, la formulación de leyes, que es la generalización máxima. Gracias. Siguiente. Ahora les hablaré de las reglas y los principios. Las reglas son fundamentos o bases del razonamiento científico. Tienen un sentido normativo. Es a lo que se debe ajustar lo que vamos a hacer para que ocurra lo que queramos. La creación de las reglas tiene 3 momentos lógicos, que es qué se ordena, cómo se ordena y para qué se ordena. Un ejemplo de regla es la regla de evidencia, que consiste en aceptar como verdadero solo lo que se presenta con claridad y con distinción, es decir, con evidencia. Ahora los principios. Un principio es aquello de lo que todo se deriva, es el fundamento. Suelen presentarse como declaraciones generalizadas sobre algún aspecto de la realidad. Un ejemplo es la causalidad natural, que dice que todos los hechos provienen de causas naturales. Gracias. Soy Marlene. Voy a hablarles de supuestos y postulados. Cuando se trata de hacer una reflexión, ya sea filosófica, científica o de cualquier otro orden, necesariamente nos basamos en supuestos y postulados. Los supuestos son enunciados que se consideran verdaderos aunque no se hubieran demostrado. Un ejemplo, si nos esforzamos seguro vamos a ganar. Por su parte, los postulados son verdades que se admiten sin pruebas y sin fundamentos. Ejemplo, la menor distancia entre 2 puntos es la recta que los une. Gracias. Siguiente. Leyes. La palabra ley puede referirse a las leyes de la naturaleza físicas, matemáticas y sociales. De igual forma,
Tiene una relación universal científica que es realizada de manera sistemática a través de una investigación. Ejemplo, la ley de Kepler sobre la velocidad de los planetas. Siguiente. Tipologías. Se considera que los tipos o tipologías se usan para clasificar y analizar fenómenos sociales de diferentes índoles, tomando en cuenta que la ciencia no trabaja sobre lo singular o casos aislados. De ello surge la construcción de tipos o modelos sociales para clasificar hacia diferentes ciencias. En el caso de la tipología, sirve para distinguir los elementos y características para poder agruparlos. Ejemplo de tipo social, la inmigración. Los tipos de modelos que hay dentro del conocimiento científico. Bueno, para empezar, según Hiere, los científicos usan modelos para presentar aspectos del mundo con diversos propósitos. Desde el punto de vista, los modelos son instrumentos primarios de representación en las ciencias. Existen 4 tipos de modelos de conocimiento científico. Los físicos, que pueden referirse a una construcción teórica de un sistema físico, el cual consiste en una representación a escala de un prototipo para estudiar cómo se comporta su estructura o parte de ella bajo ciertas condiciones para de esa manera perfeccionar su diseño. También puede ser un modelo matemático de un sistema físico, y un sistema físico es un agregado de objetos o entidades materiales entre cuyas partes existe una conexión o interacción en un modelo matemático de tipo causal. El siguiente son los lógicos. Dentro de los lógicos consiste en establecer la relación causal de los fenómenos, que viene siendo, pueden usar métodos de concordancias, método combinado de concordancias y diferencias, y los métodos de variaciones concomitantes y métodos de residuos. Esto consiste en establecer la relación causal de los fenómenos. Tales métodos son empleados solo en casos en que la relación causal afecte los procedimientos lógicos que sirven para determinar la dependencia causal de los fenómenos. Todos son aplicables a la cognición empírica, en tanto este se basa en la observación y experimentación. El siguiente método es los matemáticos. Estos se refieren a la explicación del sistema de ecuaciones. Pueden ser descriptivos, usan la predicción o previsión, son planificables. Estos permiten alcanzar resultados basados en experimentos anteriores o estadísticas. Es importante resaltar que estos modelos pueden causarse cuando se realizan pronósticos como los de ventas. Se refiere igual a las ecuaciones u otras relaciones que suministran las previsiones cuantitativas del modelo. El siguiente modelo es el modelo de simulación. Este modelo es el sentido del algoritmo. Es un medio en el cual tanto nuevos procesos ya existentes pueden proyectarse, evaluarse y contemplarse sin correr riesgo asociado a las experiencias llevadas a cabo en el sistema real, pues es como un medio que experimenta como un modelo desarrollado de un sistema real para determinar cómo responderá el sistema a los cambios en su estructura o entorno. Un cordial saludo, mi nombre es Luis Escamilla y hoy estaremos platicando un tema muy importante que es el plagio y ética de la investigación científica. La ética de la investigación científica data desde la segunda mitad del siglo XX, particularmente en la década de los 80. La ética de la investigación científica es una rama especial que tiene como principal objetivo velar por la integridad de los sujetos participantes en investigaciones, cuya garantía es protegerles de malas prácticas que pudieran vulnerar sus derechos. La mala conducta en la investigación científica consiste en la fabricación, falsificación y plagio. En la etimología, plagio es el sustantivo masculino que designa la acción y efecto de plagiar. Proviene del latín plagium, que significa secuestro, en el cual encontramos 3 elementos. Consiste en una copia de una obra ajena. Esa copia incluye una intención fraudulenta que se traduce en presentar lo ajeno como si fuera propio, y algunas definiciones que exigen la copia de la obra sea substancial. El plagio puede cometerse intencionalmente o por negligencia. Ahora bien, hablaremos de lo que no es necesario para que se constituya un plagio. Estos se componen en 6 aspectos. Entre ellos podemos encontrar que el autor de la obra plagiada esté completamente excluido de las notas. Y por último, que alguien tome ideas o trabajos de otros y que los haga pasar como suyos. El plagio ha existido siempre y con la llegada de nuevas tecnologías el problema ha aumentado aún más, ya que con ello, con Internet podemos encontrar gran variedad de información y con el simple hecho de copiar y pegar en unos segundos pues se facilita.
Por fortuna existen nuevas herramientas digitales para identificar un plagio. Siguiente. El tema de ilicitud moral del plagio. Bueno, el plagio es ilícito porque es una forma de simulación, la que a su vez es una forma de mentira. El plagiario miente, pues presenta una obra ajena como si fuera propia. Por ese motivo obran contra el plagio todas las razones que permiten oponerse a la mentira. Bueno, les presento unos pequeños puntos de lo que viene siendo lo que es el uso del plagio. El punto A dice que atenta contra el bien del conocimiento de la verdad, pues de forma de la realidad induce el error en el otro. Punto B, atenta contra el bien de la adecuada vida social. En la medida en que la mentira socava la confianza que es necesaria para la convivencia pacífica entre los hombres. Y el plagio, como punto C, atenta contra el bien de la autenticidad e integridad de la persona. En cuanto quiebra la armonía que debe existir entre sus aspectos internos y externos, es decir, entre lo que sabe, lo que son sus pensamientos y sus creencias, y el modo como se manifiesta al exterior, como punto C. Ahora, en segundo lugar, podemos decir que es ilícito porque erosiona los fundamentos de la cultura universitaria. Esto incentiva el esfuerzo personal y la reflexión original. Aquel, por el contrario, fomenta la pereza y desincentiva el trabajo dedicado y riguroso. Si la universidad es una comunidad de personas que aunan sus esfuerzos a la búsqueda de la verdad, entonces es manifiesto que el plagio, al ser una forma de mentira, contradice el etnos mismo de la vida universitaria. Ahora, como tercer lugar, decimos que el plagio viola el legítimo interés social en conocer al autor de la obra. Hay en efecto muchas razones de bien común para la comunidad quiera conocer la verdad del autor. Un autor conserva en general su derecho de permanecer anónimo o usar un seudónimo. Por eso es distinto al engaño que se produce en el plagio. Gracias. Esta vez le presentaré el tema del principio de presunción de autoría y derecho de cita. Bueno, podemos empezar lo que viene siendo describiendo lo que viene siendo el principio de presunción. Es un trabajo académico, se presume siempre que el autor presenta es un desarrollo propio y original. Esta presunción solo se desvirtúa mediante la cita o referencia de la fuente de la que se extrajeron las ideas o datos. Por lo mismo, si falta la cita respectiva, se presume que el autor presenta su exposición como si fuera propia y original. De ahí pues que en ausencia de la cita de las fuentes nadie puede excusarse de la imputación de plagio mediante el alegato de que no señaló expresamente que las ideas contenidas en el trabajo fueran propias. A continuación pues le presento 3 puntos que se consideran pues prácticamente pues importantes dentro del trabajo académico. Y como punto número 1 tenemos que la cita entonces es la vía que tiene el investigador para dar a conocer a sus potenciales lectores que una determinada información contenida en el trabajo procede de otra fuente. Bueno, como segundo punto, tenemos que el derecho de cita se encuentra reconocido incluso en documentos jurídicos. Así, en el ámbito internacional, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas establece en su artículo 10, número 1, que son lícitas las citas tomadas de una obra que se hayan hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en medida justificada por el fin que se persigue. Como tercer punto, teníamos que como sucede con otros derechos, también se puede abusar del derecho de la cita. El recurso desmedido del derecho de cita no constituye plagio, pero es una práctica académica que debe evitarse. Es un poco científico el trabajo que está, en su mayor parte, construido con extractos de otras obras, aunque en cada caso se cite la obra utilizada como fuente. Unas formas especiales de plagio. La primera se llama tesis prepago y como su nombre lo dice, consiste en pagar por una tesis. No necesariamente es por plagio de autor, ya que en este modo el autor es consciente del servicio que está brindando. Y es una práctica muy común entre universitarios. Existen muchos sitios web, aplicaciones, inclusive tiendas locales en físico, donde puedes llegar a recurrir a este tipo de servicios que se denominan fraudes.
En un estudio que se realizó en la UAM Xochimilco a 180 estudiantes, vemos que el copy-paste es el más recurrido, pero también se encuentra entregar un trabajo realizado previamente por otro estudiante. Pero también se encuentra entre las opciones entregar un trabajo presentado previamente por el mismo. A esto se le denomina autoplagio, que es presentar para una evaluación un trabajo que ya ha sido presentado para cumplir con los requisitos en otro curso. Esto normalmente se da de manera inconsciente, ya que los estudiantes ignoran que recurrir a sus mismos cursos sin citarlos, a sus mismas ideas sin citarlas, pues caen en el plagio. Siguiente, gracias. Para conocer las medidas contra el plagio, primeramente necesitamos conocer por qué los estudiantes recurren al plagio. Aquí tenemos 5 de muchas. La primera son buenas calificaciones. Los estudiantes pueden recurrir al plagio debido a que necesitan una alta nota para un currículum o para obtener incluso una beca. También el manejo del tiempo, muchas veces combinan el trabajo con la escuela y esto hace que necesiten recurrir al plagio para terminar un trabajo. La ignorancia, porque como vimos en el punto anterior, a veces ni siquiera saben que están cometiendo plagio. La mala praxis, porque si un maestro no inspira, no motiva, puede ser que el estudiante solamente cumpla con el requisito para entregar un trabajo. Y la inseguridad académica, porque muchas veces los estudiantes no valoran sus mismas ideas y no las argumentan y no las citan para tener un trabajo de calidad. Bien, otra de las medidas es fomentar desde un principio esta moral ética de entregar un trabajo de buena calidad y argumentado con citas. Desde temprana edad sería bueno que los estudiantes conozcan estas especificaciones para que cuando lleguen a grados más avanzados pues ya sepan cómo manejarlas. Y los avances tecnológicos nos han hecho la tarea fácil para los docentes encontrar si los estudiantes están recurriendo al plagio. Gracias. Seguimos para una buena conducta científica. El primero es identificar. Un buen investigador identifica lo que usa escrito y verbalmente de otros autores. El segundo consejo es dominar. Un buen investigador domina las técnicas, las especificaciones y las normas que rigen para realizar un documento o notas. Teniendo esto en cuenta, es más fácil que no recurra al plagio. Un buen investigador conoce la ley sobre la propiedad intelectual que rige en su país. Si se va a hacer una segunda edición o se va a tomar de una edición anterior para hacerlo, un buen investigador tiene que conocer la ley de la propiedad intelectual que rige en su país para no recurrir al plagio. Otra de las cosas importantes para los investigadores es dar crédito y conocimiento del trabajo del autor. Inclusive si vas a hacer una traslación de lenguaje, de idioma, hay que dar el crédito y hay que dar el conocimiento de la autoría de quien hizo el documento. Y por último, la sanción del plagio. Un buen académico, un buen investigador no deja sin sanción el plagio. Y eso es una invitación para todos los estudiantes a no recurrir al plagio, porque a pesar de que no es una práctica que es perseguida legalmente, es una mala práctica y además no nos trae nada bueno para los estudiantes. Gracias y siguiente. Se debería de señalar que las ciencias sociales y humanas son de mucha importancia para los futuros licenciados en educación, ya que tendrán una constante interacción con expresiones de conocimientos con los que podrá tener la oportunidad de trabajar. En este sentido, señalamos la importancia que tiene para nuestra formación el conocimiento de lo que es el plagio. Plagiar es algo que realizamos de manera inconsciente, dado a que con la llegada de las tecnologías se ha hecho una práctica común por la facilidad de obtener información y reproducirla sin haber hecho una investigación científica, en el cual intervienen la moral y la ética, aspectos que serán definitivos para un buen desempeño profesional. Gracias.